Entonces, esa es la realidad de los cronistas españoles, indios y mestizos. Vamos a revisar ahora la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala. Este cronista indio desciende de una familia aristócrata de provincia, es decir, nobles curacas, señores de región, no desciende de aristocracia de casta inca. Él recorrió todo el Perú y en su viaje pudo dar cuenta de todos los problemas que había en el virreinato que estaba empezando a funcionar hacia inicios del siglo XVII. Él le llega a redactar una extensa carta al rey de España de aquel entonces. Esta carta es asumida hoy en día como la crónica del autor Felipe Guamán Poma de Ayala. Esta crónica se titula Nueva Corónica y Buen Gobierno, haciendo alusión a las dos partes de que consta. La primera parte, la Nueva Corónica, hace una revisión del pasado peruano, mezclando elementos de la cultura católica con elementos de la cultura andina. Este Felipe Guamán Poma de Ayala es un personaje que ha aprendido a leer y escribir y que está aculturado, influenciado fuertemente por la cultura occidental castellana cristiana. Este indígena, por lo tanto, ya no tiene tanto la condición de un indio que tiene un pensamiento prehispánico, muestra ya un mestizaje en su modo de pensar. Entonces él mezcla pues el mito de Adán y Eva, los pone como personajes andinos, hace aparecer a los incas como personajes negativos, ya que tenían vicios, y ve la conquista española como un gran beneficio para los antiguos indios porque ellos traían la religión católica, que era la verdadera, los han liberado del dominio de los incas, que eran perversos gobernantes. Esa es la opinión de Felipe Guamán Poma de Ayala. Él en la segunda parte, el buen gobierno, propone soluciones en medio de constantes quejas con la letanía y no hay remedio, hace recordar todos los males que él ve en la colonia en su tiempo y propone que los señores antiguos, como él mismo se considera, deberían ser los señores que gobiernen, evitando que haya una mezcla de repúblicas, una mezcla de la nación indígena india con la nación española criolla. Él quiere que haya la pureza, la distinción. Él considera el mestizaje como una abominación. Él habla de los infames mesticillos. Todo esto es una ideología que demuestra pues, una manera de pensar y es un testimonio valioso de su época. Lo intensamente curioso de esta crónica es que se empezó a conocer recién en el siglo XX. Durante muchos cientos de años se mantuvo oculta en archivos en España y finalmente se la encontró en Copenhague, Dinamarca, en la Biblioteca Real de Copenhague. Bueno, Dinamarca es un país del norte de Europa, al norte de Alemania. Aparentemente un aristócrata diplomático danés estuvo en España en el siglo XVII y algún noble, muy probablemente el conde duque de Olivares, según manifiesta Rolén Adorno, una importante estudiosa del texto de Guamán Poma, probablemente el conde duque de Olivares le vendió, le obsequió este texto al embajador danés y él lo llevó a Dinamarca en Copenhague y se mantuvo por cientos de años oculto en la biblioteca hasta que se encontró a inicios del siglo XX. Obviamente, encontrar este manuscrito que tiene un añadido interesante que son los textos complementados por dibujos. Hay muchos dibujos de Guamán Poma porque no tiene un manejo adecuado del castellano, emplea un castellano quechuizado con influencias en las vocales, emplea el quechua en ciertas partes, el aymara y hasta el latín en ciertas partes. Es un texto riquísimo, lleno de contrastes, lleno de elementos culturales diversos y los dibujos son lo más llamativo probablemente. Se llegaba a decir que los dibujos son la crónica y que el texto es un complemento. Cuando se concibió la crónica, como los dibujos iban a ser un complemento del texto. El texto se encuentra en Copenhague actualmente, en Dinamarca, muy bien resguardado, y si queremos acceder, podemos entrar por internet y ver los escaneos con comentarios, muy bien organizado por los amigos daneses. Les tenemos que agradecer que nos tengan muy bien cuidado nuestro manuscrito. Vamos ahora a tratar a la obra del Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega fue un cronista totalmente distinto. Él, de origen noble por el lado de su madre, que era una descendiente de Tupac Yupanqui, de la Panaca, y su padre, que era un hombre de sangre real. Su padre fue el capitán Garcilaso de la Vega.
el noble más importante que llegó al Perú en la primera etapa de la conquista. Amigo de Hernando Pizarro, llegó al Cusco y se comprometió con Isabel Chimpu Oglio, el nombre, bueno, ya la mujer bautizada, que va a ser la mamá de Gómez Suárez de Figueroa, el hijo que tuvo con el capitán Garcilaso de la Vega. Este Gómez Suárez de Figueroa tiene el nombre más ilustre de la familia de su padre. El capitán Garcilaso pensó que su hijo con el tiempo iba a ser alguien importante, que cuando vaya a España su hijo iba a decir su nombre y todos iban a preguntarle por su origen, porque era alguien que tenía un nombre ilustre en extremo. Es decir, este padre tenía muchas ilusiones y esperanzas en su hijo. No lo tuvo, digamos, porque convivo con la mamá, tengo a mi hijo, y bueno, ahí está en el Cusco, se queda. No, él pensaba en su hijo en grande. Llegará a España, se juntará con sus primos, sus tíos allá, como efectivamente sucedió. Como les había comentado, a los 14 años sufre este problema él de que su madre va a ser abandonada por su padre por orden de los reyes, por las leyes que se dan. Sin embargo, el padre trata de cuidarla, es decir, vela por ella, no la deja abandonada, pero se casa con una criolla. Esto obviamente hiere muy profundamente al joven de 14 años. Sin embargo, él siguió con su padre como secretario. Cuando él tenía 20 años ya, Gómez Suárez, su padre muere y le deja una herencia importante. Como hijo natural lo reconoce en testamento y lo envía a España a estudiar. Él viaja en 2 años de desastroso viaje y allá reclama derechos en la corona. Le niegan todo porque dicen que su padre apoyó en su momento a Gonzalo Pizarro durante las guerras civiles entre los conquistadores. Él allá en España se junta con su tío, Alonso de Vargas, que era el hermano mayor de su padre, un hombre muy adinerado y que no tenía hijos. Adopta como hijo al sobrino mestizo. Él en España entonces tiene una carrera como militar, cría animales de lujo, caballos de lujo, es un humanista, llega a ser un rico heredero al final de su vida, de su tío, y se dedica a la escritura a partir de los 50 años. Empieza una carrera como escritor rodeado de las facilidades de una vida acomodada y del círculo humanista de Montilla, el barrio, la región donde él vivía en España. Él empieza traduciendo como escritor, como traductor, los diálogos del amor del escritor Judá Barbanel, el famoso león hebreo, un escritor judío que escribía en italiano. Lo traduce del italiano al castellano, los diálogos de amor, y recibe grandes elogios por su trabajo. Luego el Inca Garcilaso, bueno, para ese entonces ya se había cambiado el nombre, es un detalle, él se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, un hombre muy ilustre, pero cuando llega a España, aparentemente a sus familiares, porque tenía tíos con ese nombre, no le agradaba tanto que se llame así como él. Y él parece que se molestó por digamos, esta incomodidad de su familia y él también decidió cambiarse el nombre y evitar mayores roces con sus familiares. Decidió ponerse el mismo nombre que su padre, Garcilaso de la Vega. Es decir, legalmente comenzó a firmar sus documentos con el nuevo nombre. Sin embargo, cuando firmaba sus obras, él firmaba como Inca Garcilaso de la Vega, diciendo que tenía derecho a llamarse Inca por su sangre real, en el caso de su madre. Él primero, como hemos indicado, traduce, luego comienza la labor de investigación, investiga en los archivos, pregunta a sus familiares y llega a sacar la genealogía de Garci Pérez de Vargas, un texto breve donde hace una intensa investigación documental sobre su familia paterna y determina que su padre desciende de la aristocracia más importante de España desde la Edad Media. Obviamente con esto enaltece su lazo de papá, ¿no es cierto?, de la familia paterna, y eleva pues también su estatus del mismo, porque era noble por su madre, por descendencia de Tupayupanqui, por su padre, de una realeza muy importante. Luego conversa con Gonzalo Silvestre, un anciano que estuvo en la conquista de la Florida, en la exploración de la región de la Florida, en el sur actual de Estados Unidos, y a partir del testimonio de este anciano escribe La Florida del Inca, una crónica a partir del testimonio de un testigo, ¿es cierto?, sobre la exploración y conquista fallida de la Florida. La Florida del Inca, la genealogía de Garci Pérez de Vargas y la traducción de los diálogos de amor de León Hebreo van a ser la entrada triunfal de Garcilaso en las letras castellanas. Sin embargo, su gran triunfo va a ser los comentarios reales de los incas, su obra cumbre.